Muy buenas tardes. Estamos ante una nueva sesión del Foro Manuel Mateo. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Manuel Pérez Velasco. Venía leyendo por el camino un libro que me acaba de llegar hoy, de Dominique Bennett, y una de sus frases decía: existir es combatir aquello que me niega. Hoy vamos a hablar de precisamente aquellos que nos niegan el derecho a hablar, el derecho a opinar, el derecho a escribir y en algunos casos, trágicamente, como lo tenemos en la memoria, hasta el derecho a existir. La charla que nos va a dar hoy Víctor es eminentemente analítica, de diagnóstico, y yo creo que va a ser profundamente interesante. Ha traído un proyector, con lo cual yo creo que lo va a hacer aún más atractivo, y paso a daros algunas pinceladas biográficas de quién es Víctor Pérez Velasco, que nos va a hablar hoy. Es segoviano, nació en 1947, licenciado en Psicología en 1976 y obtuvo el grado de doctor en 1993 por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1975 ha trabajado en diversas compañías internacionales en el área de recursos humanos y es profesor asociado en la Facultad de Psicología de Madrid entre 1986 y 1997. Igualmente es miembro del Colegio Oficial de Psicólogos desde su fundación en 1982, siendo primero vocal y posteriormente vicesecretario del Colegio de Madrid. Entre 1988 y 1992 fue director de la revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, así como miembro del CEO de la EAWOP entre 1999 y 2003. Como experto en recursos humanos, realizó diversas publicaciones y colaboraciones en másters, revistas de este área, conferencias y congresos profesionales, vinculado desde 1997 a Thomas Internacional como director y distribuidor de sus productos de psicometría para España. Tiene numerosas publicaciones que arrancan desde 1970 con Café Viejo, libros de poemas, y en el 2011 ya empieza a trabajar títulos tan llamativos como La España orwelliana, dos de ellos que cito a continuación, que serán objeto y análisis hoy, como son Prendiendo la mecha, la violencia política en la España actual y Hispanofobia. Otros títulos serían Psicología y adoctrinamiento político, Pintores y personalidad, pero yo creo que Víctor hoy se va a centrar en estos dos libros que he citado porque son de llameante actualidad y trágica en muchos casos, como he citado, porque asistimos a una creciente violencia política que, como él nos explicará, está viniendo siempre del mismo lado y alimenta un odio a España desde la península en general y de esos nacionalismos periféricos en particular. No resto más minutos a mi intervención y le cedo la palabra a Víctor. Muy bien, muchas gracias. Quiero dar las gracias al Foro Manuel Mateo por darme la oportunidad de explicar esto, porque también hay que decir una cosa: hay mucho fuego amigo. Es muy difícil para las personas que emergemos y no estamos metidos en determinados campos de los medios de comunicación poder proyectar y decir todas estas cosas que yo explico en estos libros, de los que creo, me voy a poner de pie porque se oirá mejor, ¿os parece bien? Por los que creo que me he especializado voluntariamente, pero en soledad, en el tema del adoctrinamiento político. No quería, pero no me ha quedado más remedio y creo que he sido de los pocos que publican cosas de adoctrinamiento político, y ahora vamos a conseguir en el Colegio de Psicólogos, oficial de psicólogos, que el tema del adoctrinamiento político, a ver si lo asumen y hacemos un grupo de trabajo para que no sea historia o hechos de francotiradores. Por tanto, quiero decir que ahora el clima, este tipo de tareas investigadoras y de estudios va a ser un poco más proclive, pero lo que yo voy a presentar no son opiniones,
por supuesto, son opiniones, son datos en la mayoría de los casos. Entonces, si me permites, se me ve mejor y se me oye también, ¿verdad? ¿Puedo pedir, por favor, que cerréis la puerta? Es que si no, tengo la impresión de que la clase no ha comenzado. ¿Tienes que ayudarme a pasar las transparencias? Muy bien. En primer lugar, esta conferencia que me produce especial satisfacción, porque voy a hablar de lo que entiendo, lo cual no significa que sea el que más sabe de ello, pues se fundamenta en dos trabajos míos previos que voy a enseñar. Aquí están. Yo no vengo a vender libros, lo prometo. Uno es Prendiendo la mecha. Este libro es del año 2011 y le comencé a escribir indignado por la agresión indiscriminada que tuvo un consejero de Cultura del Partido Popular en Murcia. ¿Os acordáis? Pues yo me acuerdo perfectamente que incluso se decía, no, si es que se lo merece. Este es el origen de este libro. Es un libro que estudia 333 incidentes publicados, o sea que están referenciados, que son datos publicados en la prensa digital. Este es uno. Es un estudio realmente psicosociológico sobre la agresividad. Y este otro, Hispanofobia, es del año 2015. Es un trabajo donde yo estudio la hispanofobia o antiespañolismo o antiespañolidad desde la perspectiva estrictamente psicológica. Hay dos tipos de hispanofobia: la hispanofobia externa y la hispanofobia interna. La hispanofobia externa generalmente la estudian los historiadores porque hace alusión a la leyenda negra, etcétera, etcétera. Ahora hay un libro muy interesante que es el Imperiofobia. Y la hispanofobia interna tiene, digamos, que yo sepa, pocos trabajos, o al menos de este enfoque psicológico que yo le doy. Un amigo psicólogo que sale mucho en televisión, Javier Urra, sí. Javier Urra me prologó un libro que se llama Psicología y el entrenamiento político, está ahí mencionado, y me dijo que soy un psicopolitólogo. Así que permíteme que yo presuma de ser psicopolitólogo. Eso significa que procuro dar a todos los temas que tienen que ver con la agresividad, con la política, una perspectiva psicológica, que es una forma de decir, los hechos sociales no solamente tienen que ser objeto de estudio por los juristas, o por los historiadores, o por los abogados. Quiero mi tajada en ese tema y en esta cuestión estoy. Estoy preparando un libro que me va a resultar muy gratificante, que será Liberalismo y Psicología, para estudiar los fundamentos psicológicos del liberalismo, que tiene como objetivo combatir el colectivismo doctrinal que todos sabéis de dónde procede. Pues bien, sobre estos dos libros básicos, estudios, se construye esta modesta presentación y va a ser muy difícil que yo sintetice todo lo que contienen los libros, por eso es mucho más difícil sintetizar que extenderse, y este es el problema de esta charla, que me costará trabajo sintetizar. Palabras clave: agresividad social e hispanofobia. Muchas gracias. Bien, este es el libro que os mencionaba en primer lugar y que es un estudio de agresividad social. Si vais a internet veréis bastantes referencias. Se han hecho, incluso hay gente que me cita. Este libro me lo presentó el difunto padre Santiago Abascal, que era una persona perseguida por ETA, y fue un placer oírle cómo, pues bueno, él presentaba y conectaba el problema de España con el terrorismo. En este libro, deliberadamente se excluyen las agresiones de ETA, porque entendía que el terrorismo va más allá del hecho hispanófobo, es un fenómeno para estudiar aparte, y a pesar de todo, a pesar de no incluir los datos sobre el terrorismo, el libro me dio muchas sorpresas. Como es una síntesis, voy a ir de lo global a lo particular, y lo que estoy haciendo aquí es simplificar y presentaros datos de interés. En ese estudio se concluye que en España, entre 2007 y 2011, las 333
incidentes de agresividad que yo registré, que son solamente como mucho el 10% de las totales, porque esto eran noticiadas, no juzgadas, pues lo primero que permite es ver el territorio, la distribución territorial de la agresividad social en nuestro país de origen político. Cataluña acumulaba 93 agresiones, Madrid 87, el País Vasco 39 y Galicia 32. Los móviles que yo analicé, que eran causa de esas agresiones, estas agresiones están tipificadas en A, B y C. Se entiende por agresión un insulto. Se siente por agresión tipo B un empujón. Se siente por agresión tipo C una bofetada, y se siente por agresión tipo D, estoy simplificando para que os hagáis una idea, pues una agresión con lesiones, quemar, incendiar, etc. Está tipificado. No quiero entrar en la tipificación de las agresiones porque sería monográfico, pero quiero que veáis que además de estar tipificadas, yo les ponía una causa probable. Se reducía de la agresión, porque cuando te agreden se grita, se expresa, se pinta. ¿Por qué agredían? Pues bien, la causa principal en el caso de Cataluña en este periodo era antiespañolismo, lo que hoy definimos ya mejor como hispanofobia. En Madrid, intransigencia doctrinal. En el País Vasco, antiespañolismo, y en Galicia, en aquellos tiempos el BNG era muy potente, también era antiespañolismo. Ese es el panorama territorial, en síntesis, de la agresividad social por comunidades autónomas. Tratando de simplificar mucho, voy a dar otros datos. Datos de esta violencia política en ese periodo, ese ciclo. Cataluña y Madrid son las dos comunidades más agresivas seguidas del País Vasco, lo vimos antes, y acumulan el 75,5% de las agresiones. En España, ¿quiénes son los máximos agresores? Pues en primer lugar, en este estudio, con un 42%, los nacionalistas. En este estudio. Y en segundo lugar, la izquierda política y sindical. Ojo con la izquierda sindical y con los piquetes, que haya una agresividad muy encubierta socialmente, pero es auténtica agresividad en el sentido psicosocial de la palabra. El 41%. Tercero, colectivos radicales no identificados con un más del 13%. Este colectivo que yo pongo no identificado, en realidad estaba, si yo esforzaba un poco el análisis, me hubiese salido la mayoría de izquierda, pero por respeto a la neutralidad y por no cargar tintas, que si alguien me hacía una refutación yo pudiese demostrar qué era eso, ante la duda, indubio pro reo, y dije, no voy a dar colores. Y la gran sorpresa, en contra del voz populi de esos agresores, es las derechas. Las derechas contabilizaron 1,8% de las agresiones. Además, derechas radicales. Este dato lo presenté en un debate en televisión, y se me levantó un señor diciendo que eso era mentira, y tuve que decirle, oiga, usted también no me dice eso. Usted escriba un libro, analice y demuéstreme empíricamente, como hago yo, que esto es falso. Y si no, usted no hable y no me diga eso más. Bueno, ese fue el debate que yo me quedé muy satisfecho, porque creo que tú lo has venido a decir con esa frase que has leído. ¿Me la puedes recordar? Tan bonita. Existir es combatir aquello que me llega. Pues veréis cómo se refleja aquí también. Bien, ¿quiénes son los máximos agresores? Los separatistas, la extrema izquierda, los proetarras, porque los hechos delictivos de ETA los puse en parte, radicales desconocidos y del 15M que ya emergían, y, curiosamente, sí tengo que ponerlo, porque la gente del PSOE acumuló 20 agresiones en 333. ¿Es mucha? ¿Es poca? Bueno, pues ningún partido de derechas, excepto el PP, que hizo una o dos, que además se definían por reacción contra, había hecho ningún tipo de agresión. Esto también lo pongo deliberadamente, porque yo no tengo complejo.
¿Y quiénes eran los más agredidos? Pues mirad, esto es un dato objetivo. El PP acumuló 92 agresiones. La Iglesia Católica y Anglicana, porque hubo un par de iglesias que también fueron asediadas o acosadas o pintadas, 27. Ciudadanos, el partido político, 18. Símbolos del Estado, 18. Ciudadanos independientes, 17. Medios de comunicación, 14. Y símbolos españoles, 13. El resto lo dejo, porque son menos relevantes. Entonces, ahí emerge ya una cosa, que era el título que yo quería poner a este libro. Quería ponerle españoles, católicos y gentes de derechas. Pero no me dejó el editor. Dijo, no, porque yo quería decir, ¿a quién pone la mejilla en materia de agresividad social? Españoles, católicos y gentes de derechas. Y esta es la esencia o una de las grandes conclusiones que ya anticipo del libro. Hay unos agresores sistemáticos, abusones, y hay unos agredidos que parece que siempre tienen que poner la mejilla. Y esto es un hecho objetivo, no es ninguna opinión. Estoy deseando de que alguien me refutase, no rebatir, refutar con datos paralelos este tema. Y la cuestión fue mucho más sutil, porque cuando yo estaba en el proceso de buscar incidentes y agresiones, si yo me iba al país, pues no encontraba agresiones, incluso el hecho, esa falta de respeto a las ideas religiosas de otros, que fue la capilla de la Somosagua, porque yo estudié de la señorita esta, era una manifestación, o sea que tenía un problema para localizar en las fuentes de la izquierda un reconocimiento de que hay agresión. Tenía que irme a otros, a la Libertad Digital, a la ABC, etcétera, porque prácticamente no se hacen eco o la etiquetan de una forma distinta de cómo se debería de hacer desde un punto de vista neutral y objetivo. Creo que estos datos deben de ser importantes para vosotros, supongo. Pregunto. Vale, avanzamos. ¿Cuánto pasaron esas agresiones? Pues también lo tengo recogido. Fundamentalmente el 14 de abril, el 11 de septiembre, el 12 de octubre, el 20 de noviembre, el 6 de diciembre. Os suenan esas fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque son fechas en las cuales la propaganda o la actividad o el adoctrinamiento que subyace exige un protagonismo crítico o una negación del adversario o lo que sea, y entonces eso se proyecta en la agresividad social. De forma que podríamos decir, ¿juega el Real Madrid contra el PSG? Perfecto. Día malo para atención a la seguridad ciudadana. Viene el 14 de abril, atención a la seguridad ciudadana. Viene el 11 de septiembre, atención. ¿Por qué? Porque son fechas calientes para la agresividad social. Fechas calientes para la agresividad social. Rematando el tema de la violencia, volvemos, los más agredidos recibiendo el 72,7% de las agresiones, como se vio en el cuadro anterior, son el conservadurismo y el centro político, todo lo que simboliza España, lo español y lo católico o cristiano. Segundo, ¿cuál es el perfil medio del agresor? Si tuviésemos que decir, pues sí, lo tenemos. ¿Por qué se deduce en las noticias? Porque unos jóvenes encapuchados, porque en la facultad de no sé, pues el perfil medio del agresor es joven, varón, preferentemente estudiante, independentista o de izquierdas, y se puede agregar a más izquierdas más radical, residentes en zonas urbanas, especialmente en Madrid y Barcelona. Yo creo que este perfil todavía permanece válido a la hora de explicar la agresividad social. ¿Cuándo suele darse la agresión? Cualquier evento o conmemoración política que se realice en esas ciudades. Si es de carácter español, de derechas o católico. Hombre, yo no tipifico de agresión imitar una procesión católica pero laica, pero hay veces que sí se hacen agresiones dentro de las procesiones. Reacción ciudadana ante las agresiones sistemáticas. Pues el miedo, la evitación y en muchos casos la identificación con el agresor. Es decir, dar la razón en silencio al agresor. En cambio, la valentía, el rechazo, la denuncia y la autoafirmación
son menos frecuentes. Esto se deduce también leyendo las noticias. ¿Y qué pasó cuando ocurrió eso? Porque la gente se escabulló, no sé qué, etc. Resumen, desglose de agresiones, 83,1% la izquierda y el independentismo. Estas cifras es importante remarcarlas. 13% radicales desconocidos, 1,8% las derechas, 0,6%, un par de problemas que hubo ya entonces del islamismo radical. Perfil de los agredidos, ciudadano que explicita su españolidad, cristiano o católico, políticamente de centro o de derecha. El PP sufrió un calvario, El 30% de las agresiones registradas fueron contra la gente del PP. Bien, ahora entramos en el otro capítulo. Voy a tomar un poquito de agua. Se pueden hacer preguntas si quieren, Bueno, vamos a esperar a que termine esto. Bien, ¿por qué asesinaron a Víctor Laínez? Hombre, habrá un juez, y el juez también hará. La verdad jurídica a mí no me importa, yo me voy al hecho psicosociológico. ¿Por qué? Yo creo que el fenómeno clave que explica esto es la hispanofobia. Y voy a entrar, voy a meter una variable nueva, que es otro trabajo, que es, yo tengo un estudio hecho sobre George Orwell y 1984. Un estudio estudiando incluso de forma analítica, 40 términos, entre ellos hay uno que se llama la no persona. No persona en el lenguaje de George Orwell es alguien que no tiene, que pasa, que está en esa sociedad, pero no existe, no se le tiene en cuenta. Si tuvo pasado se le borra, si hubo una historia se reescribe y finalmente se vaporiza. Vaporizar en el lenguaje orwelliano es hacer desaparecer por cualquier medio. Y entonces, las no personas son aquellas personas que en una sociedad, por sus ideas, por su disidencia, por su no coincidencia con la mayoría que tiene el poder, se considera que no deberían de existir. De hecho, no son personas. Entonces, la no persona, según la novela de 1984, para mí, mezclado con la hispanofobia, sería la clave de por qué alguien individualmente o influido colectivamente decidió hacer lo que hizo a esa no persona, porque su hispanofobia más su concepto de cómo hay que tratar a una persona le llevó a una moral relajada de vale todo. Por tanto, un ser humano que piensa distinto, un disidente, y no tiene derecho a estar o existir entre nosotros, es la clave para que un colectivo defina no personas a otros ciudadanos. Pues en este país tenemos doctrinas excluyentes que consideran que aquellos que no comparten sus ideas, sus valores o sus creencias no son dignas de ser personas y son no personas. Es una metáfora, pero es una metáfora que coincide con eso que acabas de escribir tú. Porque yo ya me he sentido alguna vez no persona. Y como yo sí soy persona, no voy a permitir que otros me digan que yo no soy persona porque discrepo de ellos. Y ahí me tienen. ¿Cómo lo hago? Escribiendo. Con fortuna o sin fortuna, mejor o peor, pero ahí me tienen. Y este es el libro de la hispanofobia. La hispanofobia estudia el fenómeno de la fobia desde un punto de vista psicológico conectado con el proceso de adoctrinamiento. El adoctrinamiento se define como un proceso de influencia social en el cual se introducen doctrinas en las personas, pero el adoctrinamiento intrínsecamente no es malo. El adoctrinamiento es necesario. El adoctrinamiento se convierte en problema cuando tiene tres características: es forzoso, es excluyente, es negativo. Si todos tenemos que tener doctrina, el problema es cuando la doctrina que tú recibes es que los demás sobran. Todos tenemos derecho a tener doctrina, el problema es cuando la doctrina que tú recibes es que los demás son herejes. ¿Se entiende? Por eso el adoctrinamiento es necesario, pero el adoctrinamiento no puede ser hegemónico en el sentido de querer imponer forzosamente una doctrina, transformando la información en doctrina y cerrando las puertas a una interpretación veraz
diversa y no tendenciosa, que es el problema de los adoctrinadores. Y por eso reconstruyen la historia. Adelante. Hispanofobia se define como una fobia social. Psicológicamente, una fobia sería una reacción desmesurada ante un estímulo. Cuando vemos una cucaracha, con perdón, y chillamos como si fuésemos a ir la vida en ello, es una reacción fóbica. No hay proporción entre la respuesta y el estímulo. Por tanto, cuando se habla de fobia, siempre se habla de exageración de una respuesta ante una situación de un contexto determinado. Entonces, las fobias sociales son aquellas fobias que se producen y tienen relación con situaciones de contexto social, de convivencia. Es una fobia social y, por tanto, toda fobia tiene tres dimensiones: lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Cuando una fobia se centra en una cucaracha, cuando veo una cucaracha pienso, ¡qué asquerosa! Emocionalmente chillo y reacciono y lo evito. Y conductualmente me voy y la desplazo o la mato. Eso pasa también con el fútbol. En el fútbol las fobias no son solamente políticas, obviamente, están en todos los temas. Ojo también con el fútbol, que lo más parecido a la agresividad social que se da en política se puede dar en el fútbol y en otras cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la fobia es, la hispanofobia es una fobia conectada con lo español. De forma que lo español se ve como una cucaracha a la que hay que odiar, a la que hay que rechazar porque es maligna. Y tiene una característica: un personaje fóbico nunca es un personaje racional tratando ese tema. Lo voy a repetir. En la terapia racional cognitiva sabemos que cuando el sujeto tiene reacciones fóbicas, el sujeto no está afrontando la realidad con racionalidad, se está moviendo fóbicamente. Y por eso las conductas fóbicas son per se casi patológicas. Son patológicas en la medida que se convierten en un problema funcional de vida para una persona. Una persona con agorafobia que no es capaz de salir a la calle tiene un problema. Ahora, en la vida cotidiana se puede ser fóbico, en la vida política se puede ser fóbico en unos temas y absolutamente normal en otros. Pues bien, el problema de la hispanofobia es que es una fobia inducida, creada artificialmente y que explica en buena medida para mí lo que está pasando en muchos regímenes de España con lo español. Estas personas no eran fóbicas hace 5 años o 10. La fobia se ha ido generando porque ha habido un proceso de adoctrinamiento. Voy a hacer un paréntesis y voy a recordar lo de no persona para que os quede claro. El hecho de considerar George Orwell es que me descentras. No te preocupes. Gracias. Te estamos escuchando. Gracias. Podéis sentar, por favor, en nuestras sillas. Ah, vale. Nos vamos a ir entre Vengáis, os pedís marchar, es que el ponente estáis estando ahí de pie. Vale. No, por favor, puedes continuar perfectamente. Yo lo entiendo. Bien, cuando que en 1984 es que definir no persona a alguien es muy serio, porque se abre la puerta a 3 pasos. Primero, identificarle como un sujeto que puede ser objeto de rechazo. Deshumanizarle. La no persona queda deshumanizada, queda tocada, queda vaciada de sentido de personalidad, queda despersonalizada. Es lo que hacían los nazis con los judíos, ratas. Es más fácil matar a una rata que matar a un ser humano. Por eso la deshumanización forma parte del concepto no persona. Cuarto, reescribir la historia para que ese colectivo o sujetos que tienen su identidad asociada a un proceso histórico desaparezca. Y quinto, en última instancia, vaporizarla, hacerla desaparecer. Por eso, cuando en política hay movimientos que se empeñan en llamar a los demás no persona, no por la vía textual, sino por la vía de los hechos, estamos ante un serio problema de convivencia que nos va a traer importantes consecuencias. Aplicado el término orwelliano a la España actual, para ciertos partidos radicales, España
lo español y otras opciones políticas antagónicas son unos colectivos compuestos de no personas. Y el ser no personas justifica que se pueda pegar un palo en la cabeza a una persona porque lleva tirantes de una color de una bandera que yo me produce rechazo, como si fuese una cucaracha, en lugar de tener el respeto a la diversidad y a la diferencia. Por eso quiero conectar hispanofobia, no persona, Orwell con agresividad. ¿Queda claro? Pues queda suficientemente claro. Es muy fácil, es muy sencillo. Y fijaros un ejemplo que traigo a colación. Es que eso también se puede hacer a través de la ley. La ley de la memoria histórica es un insulto orwelliano a la inteligencia, porque ni mis tíos ni mis padres ya son personas que combatieron la guerra civil, como no fueron republicanos, son no personas. No hay una ley que diga, oiga, que son seres humanos. No, la memoria histórica es orwelliana y es un auténtico disparate desde el punto de vista intelectual, histórico, historiográfico y por supuesto psicológico y sociológico. Por eso es que sabemos que se puede estar siendo como Orwell en el sentido de 1984, aunque no se reconozca, y estamos sufriendo. ¿Qué hacen los agresores con los símbolos de las no personas? Vaporizarlos, destruirlos. Ahí están. Esos son los símbolos de otras personas, pero como son no personas, este especialmente me duele. Este me duele porque pone españolismo es fascismo. Y bueno, esto ya es muy fuerte. Además estaba puesto en Segovia, cerca de la casa en que nací, y lo fotografié. Esto es una vergüenza. Esto, españolismo es fascismo, esto es, ustedes no persona. Los españoles son no personas. Tienen que ser exterminados, porque como no hubo un juicio de Nuremberg, claro, ojalá hubiese habido un juicio de Nuremberg para otras ideologías políticas, para que estuviesen prohibidas, pero vamos, prácticamente nos viene a decir que para este grupo de referencia, lo español es algo que se debe extinguir porque merece la pena, son no personas. Violencia, hispanofobia y adoctrinamiento, muy importante. La agresividad social se crea artificialmente. Los animales son agresivos por tres causas: defensa, ataque y depredación. Defensa, ataque y depredación. Pero los humanos pueden construir la agresividad artificialmente. ¿O acaso no hay un esfuerzo de artificialidad cuando un país se compromete a luchar contra otro y tiene que inventar causas, por poner un ejemplo? Entonces, la agresividad se crea artificialmente, inventando el enemigo, creando el enemigo, y todo eso, ¿cómo? Con información, con documentación, con procesos de socialización, con adoctrinamiento. Y este es el problema importante, porque con este argumento artificial, este proceso artificial de adoctrinamiento, es el que ha podido permitir, y lo digo claramente, que, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco haya hispanofobia, porque se ha creado artificialmente. ¿Cómo? Reponiendo mentiras, recomiendo argumentos de medias verdades, etcétera, etcétera. Y es muy importante porque la fobia cursa como una actitud psicológica, y una actitud psicológica que tiene tres dimensiones: lo que pienso, lo que hago, lo que siento, igual que se crea, se puede cambiar, pero eso lo vemos al final. De manera que lo que hoy es A, mañana, por proceso de adoctrinamiento, puede ser menos A. Y ese es el gran desafío, o la gran tarea que queda para el futuro, que eso es reversible. Y por eso, cuando la gente está en una posición de opinión, de esto es menos A, entregarle el derecho a decidir, sabiendo que eso está creado artificialmente y va en contra de la historia de una España que tiene fundamento jurídico, moral, histórico, territorial, etc., nos parece una auténtica aberración. Las agresiones hispanófobas, venga de donde venga, son consecuencia de un adoctrinamiento tendencioso, calculado y excluyente. Por tanto, hay relación entre adoctrinar y odiar, entre odiar y agredir. Y la agresión se crea fácilmente. ¿Por qué? Porque para agredir, que está dicho en este trabajo, es importante la desindividuación, y la desindividuación se hace a través de procesos en los cuales los agresores se esconden en el grupo, en el colectivo y en el anonimato.
Los 5 agentes para crear adoctrinamiento son hegemonía de medios, instituciones, control del sistema educativo, este es el gran error español, control del sistema educativo, legislación, una legislación que permite la memoria histórica o permite echar de las aulas al castellano, es otro ejemplo, y coacción social. Y la coacción social o agresividad social está conectada con el adoctrinamiento, y es todo fruto de una artificialidad. Objetivos del adoctrinamiento español: es un globo que infla hispanofobia, intolerancia, deshumanización del otro, exclusión del distinto y, sobre todo, una cosa que es verdaderamente cuestionable: la pretendida superioridad moral, la hipermoralidad, que hay ideologías y que hay doctrinas que se sienten moralmente superior, no sé por qué, pero se lo han creído ese cuento, y eso también hay que desmontar, porque no existe esa superioridad moral más allá de sus ficciones y de sus fabulaciones y de sus procesos adoctrinadores. Entonces, todo está muy sencillo. ¿Qué hay que hacer para agredir y agredir de forma calculada? Primero, identificar al otro. El otro, si es una no persona, es fácilmente identificable. Segundo, dotarte de un argumento moral. Ese no tiene razón para ser así, estar aquí o exhibir sus ideas. Buscar una situación para la agresión, elegir el medio, ejecutar la agresión, y lo peor, y lo más lamentable, que va a encontrar el aplauso y el premio de los suyos porque ha hecho esa acción. Y es ahí donde la sociedad española se quiebra. Porque que una minoría agresiva sea reforzada por una minoría agresiva, pues puede ser entendido. Pero que una minoría agresiva reciba no el aplauso, pero no la crítica de los movimientos afines a su doctrina, ese es el problema. No salta todo el mundo igual ante una agresión. No saltaron cuando hicieron aquello en el 2011 al concejal de Cultura, que incluso dijeron: claro, es que estaba tocando las veces a la gente con no sé qué, pero bueno, ¿cómo se puede tolerar que la agresividad tenga justificación? Eso es un dato de enfermedad social. Y en cierta forma, nuestro país posiblemente, no voy a exagerar, pero posiblemente en temas de agresividad política tiene una tasa de agresividad no mayor de la media del resto de países europeos. Disyuntiva: resignación, desistimiento, acción, desistimiento. Desistir es un concepto, yo lo voy a decir bélico, que consiste en lo siguiente. El desistimiento, en términos bélicos, tú no ganas una guerra porque conquistes un territorio. Tú no ganas una guerra porque consigas una cota. Tú no ganas una guerra porque destruyas un ejército en una batalla. La victoria es cuando consigues que el enemigo desista de su pasión o de su obsesión por seguir combatiendo. Eso es desistir. Cuando se dice que le den la independencia, estamos resistiendo. Nos han derrotado. Desistir es eso. Dejar de resistir y dejar de defenderte. Cuando tú desistes de combatir, estás siendo derrotado. Por eso, ante cualquier agresividad social, ante estos hechos, desistimiento hacer. No podemos desistir, porque la democracia y el orgullo de ser un ciudadano libre nos alimenta. Nosotros no podemos ser sujetos que vivan satisfechos para que 3 vecinos nos den la razón y nos aplaudan. Si no es una conducta adecuada, seguiremos combatiéndola y seguiremos enfrentándola. Eso es lo que nos da fuerza a los ciudadanos para defender el Estado de Derecho. Por tanto, ¿qué habría que hacer? Un plan de pedagogía social. El plan de pedagogía social, claro, lógicamente yo puedo hablar de que se debe hacer pedagogía social. Un plan que permita la reversibilidad de la hispanofobia y desactivación de la agresividad social. Los valores se pueden cambiar. Las actitudes se pueden cambiar. Las fobias se pueden cambiar. ¿Con qué? Con formación, con información. Hay técnicas para cambiar actitudes. Por tanto, la hispanofobia puede abordarse y puede cambiarse, pero requiere tiempo y un esfuerzo social multimedia para recuperar la irracionalidad que el adoctrinamiento ha introducido.
Mínimamente, cualquier acción para combatir la hispanofobia y la agresividad social debería implicar cambiar actitudes con 3 objetivos básicos. Desintoxicación doctrina. Sobre todo la doctrina excluyente. Repito, si alguien quiere estudiar, quiere ser cristiano, que sea cristiano, que den doctrina. Si quieres tener doctrina marxista, pues que te den doctrina. Si quieres tener doctrina liberal, que te la den. Pero nunca puede nadie erigirse en desigualdad de decir mi doctrina es la más potente y es la que debe de imponerse y el resto tiene que ser extinguido. Esa es la clave de esa hegemonía doctrinal que representa lo políticamente correcto. Valores cívicos y constitucionales, aplicación de la ley, que es muy importante. Ahora hay que aplicar la ley. ¿Qué es eso de política para resolver los problemas? Si la política tiene que estar sujeta a los límites de la ley. A mí me preocupa mucho la corrupción económica y la corrupción doctrinal, que llamar democracia a suplantar la soberanía nacional en nombre de unas élites, ¿esto qué es? Eso es corrupción. La corrupción doctrinal es más grave y está ahí patente que la corrupción económica. La corrupción económica es dólares, es miseria de millones de euros. En cambio, la corrupción doctrinal es el engaño a la gente de una promesa imposible y además una promesa que es ofensiva y excluye a una mayoría de ciudadanos. Y sobre todo, recordar valores cívicos y constitucionales y finalmente una reacción ciudadana no revanchista. Yo celebro que cuando haya agresiones en España, cuando no haya habido revanchismo. Eso es digno de ser valorado y es la fuerza de los que no somos agresivos. Que podemos pensar distinto, pero no queremos eliminar a los demás. Estoy a punto de acabar. Agentes de un plan de pedagogía social, medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones políticas, foros independientes. Esto que estamos haciendo ahora, en cierta medida, y por eso me siento satisfecho estando aquí, le pongo mi pequeño granito de arena, porque yo que viví en la época de Greenpeace y de ser de Greenpeace, había un eslogan en Greenpeace excelente, que decía, piensa global y actúa local. Pues yo pienso global y actúo local. Por eso esto me complace hacerlo. Y sobre todo muy importante, el sistema educativo. El sistema educativo no se puede entregar a las élites de las tribus endogámicas. No se puede entregar. Fundamentado en un optimismo cívico y democrático. Creo que estoy a punto de acabar. ¿Cómo reducir las agresiones? Mayor reacción ciudadana, cívica, más contundencia policial y judicial, menos reconocimiento y comprensión por los agresores y freno al adoctrinamiento desmedido. ¿El futuro de las agresiones cómo será? Pues la izquierda seguirá siendo fiel a sus esencias. Yo creo que sí. ¿Y cuáles son las esencias de la izquierda? 3. Son revolucionarios, son mesiánicos y tienen relativismo moral. Lo voy a decir. Revolucionarios, mesiánicos y relativismo moral. Y eso es un problema, porque permite a la gente posicionarse ante las no personas como quieran para conseguir sus objetivos. Los independentismos no están desactivados, no han desistido, por tanto, estarán ahí. El centro y la derecha no serán beligerantes y probablemente los españoles, la derecha política y los católicos seguirán poniendo la otra mejilla. Eso ya depende. ¿Pasa? Conclusión. En España es aceptable tener o exhibir, si se te ocurre ser xenófobo, si eres islamófobo, si eres homófobo, pero en España y en ciertas regiones sí se puede ser hispanófobo y ser agresivos. Vean, la hispanofobia está aceptada, es un mal menor, son ellos, lo merecen. Así que contra esa barbaridad, pues yo reacciono con esta charla. Muchas gracias. Víctor, realmente ha sido para mí espectacular tu exposición. Según ibas hablando y sobre todo desarrollando ese concepto orwelliano de no persona, indudablemente yo lo iba asociando
a palabras, imágenes, discursos que hemos visto en Cataluña en estos últimos tiempos, y en mi retina estaba discursos de Carmen Forcadell en plena calle, tachando de no catalanes precisamente a aquellos que no piensan como ellos. Esa negación del otro, esa cristalización de una ideología totalitaria es lo que inevitablemente desemboca en la violencia que hemos visto. Yo creo que no ha podido ser por eso tu exposición más brillante. Y dicho esto, abrimos un turno de preguntas y coloquio para todos los que queráis. Jorge. Bueno, lo primero quiero felicitar al ponente por su magnífica exposición, porque la verdad es que me ha parecido muy clarificadora, así que lo primero felicitarle, y lo segundo, preguntarle si dentro de... ha diferenciado casi empatados las agresiones de origen nacionalista y las de origen izquierdista, así en términos generales. Pero no sé si tiene estudiado, o, aunque intuyo que por lo menos se imaginará, que dentro de las agresiones nacionalistas, pues hay nacionalistas también de izquierdas y nacionalistas que no son de izquierdas, de todo tipo. Sin embargo, las agresiones supongo que serán de nacionalistas mayoritariamente también de izquierdas. Es una buena cuestión, no lo digo sinceramente, pero recuerdo perfectamente, esto es un estudio que acabó en el año 2011, el nacionalismo, te lo puedo ya confirmar, y creo que estará aclarado, en el libro está aquí, o sea que aquí, todo esto está aquí, y con siglas y todo, pero te lo aclaro. Hay que reconocer que las derechas independentistas no son agresivas colectivamente. No son agresivas. Ni en Cataluña, digo yo, en ese momento, ni en el País Vasco. No eran agresivas. Es que lo último que he dicho, que no sé por qué no lo he dicho antes, es que el problema de la agresividad en política está asociado con la doctrina. Y las doctrinas que se consideran redentoras y revolucionarias tienen ya dos elementos. Redención es salvación, autorización moral para redimirte. Revolucionaria significa que legitima la fuerza para conseguir el poder. Ese es el concepto básico de la revolución. No la transformación a través de la imposición, se llega al caso. Y aquella, y lo digo en términos generales, aquella doctrina que sea redentora, emancipadora, mesiánica y revolucionaria, como consecuencia tiene relativismo moral y es intrínsecamente y potencialmente agresiva. El propio Islam radical es mesiánico y además acepta que el hereje sea decapitado. Pues es intrínsecamente, tiene la tensión de la agresividad en su mensaje y en su gente. Y por eso la gran diferencia entre el PSOE y Izquierda Unida y Podemos, ¿cuál es? Socialdemocracia, pero en la medida que el PSOE sea más socialista que socialdemócrata, tendrá más tensiones y proclividad a usar el poder en cualquiera de sus medidas, a usar la fuerza en cualquiera de sus tensiones para conseguir el poder que otras ideologías. Sí, todo esto de no reconocer al contrario, de no reconocer a quien siente, piensa y manifiesta una idea contraria al resto de la mayoría, que lo aíslan de alguna forma, lo consideran como un apestado, o incluso lo encapsulan. Sí. ¿Esto no estaría estudiado por la escuela de Frankfurt? Pues no te lo puedo decir. Posiblemente, no tengo ni idea. Ahora, si te vienes al mundo, yo en la escuela de Frankfurt no soy un experto. Yo soy un psicopolitólogo. Si te vas a la idea de esto, en psicología es muy sencillo. Se dice aplicar extinción, ignorar, es no dar refuerzos, o dar castigos, e incluso se puede plantear la pauta de ignorancia. Pauta de ignorancia es un entrenamiento en el cual alguien aprende a ignorar a otro como un hecho habitual. Pero la psicología te lo puede dar una respuesta porque son conductas, y en la medida que son conductas, aunque sean inferidas por doctrinas,
es ahí donde nosotros los psicólogos podemos decir algo, y podemos decir algo que sea válido para ir y para volver. Yo creo que estaría también, y apostillo un poco en la obra de Hannah Arendt sobre el totalitarismo. En un instituto, me cambio un poco con esta idea, pues he oído hablar del Instituto Tavistock. No, el Tavistock Institute, he oído hablar de él. Mira, ese es un instituto que se fundamenta, es la democracia industrial, tuvo su origen en los años 60 y tiene que ver con el enriquecimiento de tareas, con el trabajo en el Tavistock Institute. Además se aplica aplica el psicoanálisis a través de la elaboración para conseguir transformaciones en la vida laboral. Pero Tavistock Institute tiene que ver con la psicología del trabajo y las organizaciones, en los diseños sociotécnicos. Eso es otra historia. Al fondo. Yo quería, bueno, me parece muy interesante el tema, porque han hablado de la un poco algo que está. Yo soy militante del movimiento falangista, que se nos ha criticado mucho por ciertos temas que hemos tratado. Bueno, yo quería primero decir que el tema de la islamofobia y la xenofobia no son justificables por un falangista. Como meter los conflictos de Aina, por ejemplo, vergüenza. La hispanofobia, yo soy el primero que la condena. No sé lo que es. Porque mentiroso, que es un mentiroso. Yo soy el primero que la condena porque no es algo que se pueda justificar por nadie. Pero yo creo que las personas que realmente achacan a España y tienen ese odio a España, lo que odian yo creo más bien es el centralismo y una serie de circunstancias, porque, por ejemplo, la derecha política monopoliza la idea de España. Si a ciertas personas habláramos de cuestiones sociales bajo el nombre de España, es muy probable que no nos criticaran tanto, ni hubiera tantísimo odio ni a la bandera, al contrario. Entonces, yo sí que veo un poco. Y bueno, luego lo demás, pues, es que tampoco puedo yo decir, porque está muy bien, o sea, tampoco. Pero sí, era un poco eso, un poco lo. Y luego el tema de que has dicho de las izquierdas, de los comunistas, un poquito, no sé, me han comentado un poco conductista. Porque yo creo que el mero hecho de tener una ideología no te lleva a ser mala persona, sino la propia persona en sí, más allá de la teoría, yo creo. Porque, por ejemplo, en el sindicalismo. Yo te rogaría que si tienes que hacer una pregunta la hagas y no des una segunda charla o tercera charla. Eso, ya podéis pasar otra pregunta. Norberto. Sí, yo quería preguntar una cosa, porque a la luz de la exposición suya y bueno, de otras intervenciones que yo le he leído en prensa o escuchado en prensa, claro, la diferencia entre lo que usted expone, entre los datos que usted ha encontrado de sus estudios y lo que aparece en los medios de comunicación es tan abismal que me veo en la obligación de preguntárselo. En sus estudios usted no ha podido constatar la existencia de una violencia muy extendida por motivos no sé, pues, racistas o por motivos, por ejemplo, ahora está en los últimos años está muy de moda hablar de la violencia que sufren a diario las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Usted en su estudio ha podido constatar que sean tan frecuentes estas agresiones contra mujeres o contra grupos étnicos por el hecho de serlo? Bueno, pues vamos a ver. Cuando uno hace un estudio como el que yo hice, tienes una hipótesis de trabajo, tienes un ámbito, tienes que delimitar lo que vas a estudiar, ¿no? Yo no he hecho un estudio indiscriminado de la agresividad. Yo me he ido a la agresividad social de origen político. Por lo tanto, yo no he entrado para nada en el tema de las mujeres, porque ese sería otro campo y otro ámbito de actuación. Por ejemplo, el tema de la xenofobia, ¿no? Tampoco entré en ese momento en el tema de la xenofobia, pero también te voy a decir una cosa, que por lo menos en ese ciclo, ese momento de estudio que yo hice, no era frecuente ver agresiones xenófobas, porque de haber sabido yo lo podía haber introducido, porque sí podrían haber tenido alguna explicación xenófoba, pero no son relevantes en ese ciclo o en ese tiempo que yo lo hice.
Y de hecho, me revisé 3 años, 4 o 5 periódicos digitales y no encontré, y lo que encontré, yo no encontré agresiones. Hubo una agresión que era semixenófoba en Melilla, que era del Islam, pero era del Islam contra un cristiano, o sea que fue al revés. No hay. Además, yo de ese tema no tengo datos, O sea, de ese tema no tengo. Y el tema de las mujeres se sale de mi ámbito de competencia o de mi ámbito de estudio. Y está súper estudiado y súper analizado. Quería, bueno, darte la enhorabuena y pues también quería saber un poco, que yo creo que personalmente, bueno, creo que todos aquí intuimos un poco todos los datos que has dado, pero me gustaría saber tu opinión sobre el movimiento contra la intolerancia, que hace unos informes que se llaman informes, creo, Fransen, quería saber si tú has valorado y has estudiado esos informes que hace desde el movimiento. No, yo no he estudiado esos informes, repito, estos ahora, pero te voy a dar otra información. Yo no he estudiado estos informes porque yo hice ese estudio, cerré carpeta y me puse a hacer otras cosas. Es decir, yo soy un francotirador en el sentido de que estoy solo, absolutamente solo. Y para hacer eso tienes que tener un equipo, tienes que tener recursos, tal. Pero sí te voy a decir una cosa, cuando yo estaba explorando el tema de la agresividad, sí me metí en mi universidad, en la Universidad Complutense, y entonces intenté sondear y ver qué había de publicado sobre la agresividad social de carácter político. Y te puedo asegurar que fue súper decepcionante, porque en la academia, cuando aborda estos temas, como en la academia no es neutral, porque ahora mismo la Universidad Complutense y sobre todo lo que sería ciencias políticas está, digamos, tomada por una dimensión o una visión, no son sensibles ni receptivos a analizar este tipo de agresiones. Lo voy a decir de otra manera. Yo me he hecho sin quererlo, sino por pasión, porque soy liberal y me odia que me devoren la conciencia, pasión por el adoctrinamiento. Y es increíble. No hemos conseguido para nada, no he conseguido una sola publicación de la izquierda que hable de adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento son ellos. Porque la ingeniería social, que es la estrategia, y el adoctrinamiento, que es la táctica, por eso no lo desvelan. En el Colegio de Psicólogos, que ahora sí se van a tomar en serio este tema, un poco con un grupo de trabajo transversal, y quiero aprovechar para responder a tu pregunta, que podremos entonces saber cuáles son los contenidos fóbicos, porque la fobia es una conducta, una actitud psicológica que desemboca en un contenido, pero en un comportamiento. Pero los contenidos fóbicos tú te los puedes inventar. Una vez que has sintonizado, tú te puedes inventar. Y esto también, pues mira, pues es que ser del Madrid es hispanófobo. ¿Por qué? Porque el Madrid es el centralismo, pues esas cosas es imposible de gobernar. Por tanto, el tema de... casi me voy. El tema que me estabas planteando no es un tema que de momento yo esté abordando, pero se buscará. Aquí, luego al fondo. Vale. Te quería hacer Sí, un momento, ahora va. Te quería preguntar como psicólogo, normalmente la gente que suele entrar en estos juegos de la izquierda, de la superioridad moral, nunca están abiertos a descubrir y a preguntar y a conocer la realidad. De hecho, son muy propensos a negar los hechos que chocan frontalmente con sus doctrinas. ¿Por qué el ser humano, algunas personas, tienen esa obsesión por aferrarse a su mundo imaginario? A ver, me explico. Yo toda mi vida, yo votaba a Podemos, imagínate, ¿eh? O sea, yo me tragué todos los cuentos del señor Iglesias, pero claro, luego ya he ido investigando y estoy viendo que la sociedad actual, o sea, es una montaña de mentiras. Y yo me gustaría saber, vale, puede resultar chocante que todo lo que tú has dado por hecho resulta ser falso. Pero es que hay gente que se aferra y hay gente que les expones hechos, hay gente, por ejemplo, que odia a muerte a Franco, que Franco es lo peor que le pasa a España, y claro, yo digo, bueno, a ver, dicen de ese hombre que fusilaba, yo no he vivido esa época, no puedo opinar. Pero los hechos están en que hizo 900.000 del 1,2 millones de viviendas de protección oficial que había, se creó la clase media que está desapareciendo, hubo casi un pleno empleo y una serie de bienestares y de cosas
que ahora se estamos perdiendo, por supuesto. Y yo quería saber por qué la gente se aferra tanto a la mentira y es incapaz, aunque le muestres la verdad con hechos, de abrir los ojos y abrirse a que no todo es bueno y no todo es malo. Bueno, vamos a ver. Hay muchos mecanismos psicológicos que las personas inhibimos cuando no queremos meternos en terreno que no nos gusta. He hablado de la pauta de ignorancia. Yo siempre pienso en la disonancia cognitiva, que es la comparación que existe, es una teoría de Festinger, que existe entre lo que he hecho y lo que me gustaría hacer. Bueno, pues hay una capacidad para la amnesia en ciertos movimientos políticos notable, porque la autoestima personal pasa por el no cuestionamiento y aceptar la imperfección tuya, de los tuyos. También se llama teoría de la atribución. Todo lo que hago bien me lo debo a mí, todo lo que está mal se lo hacen los otros. Entonces es una práctica de supervivencia, una pauta de ignorancia que nos damos de no ser honestos con nosotros mismos y decir, vamos a analizar fríamente. Es una cuestión de racionalidad. Y es una cuestión también de estar sometido en el caldo de cultivo del adoctrinamiento. Mira, ahí está el esquema. Si el adoctrinamiento, si tú vives con medios hegemónicos, ¿se ve? ¿Sale ahí esta? Si tú tienes una hegemonía de medios que te dicen qué prensa tienes que leer para conciliarte todos los días contigo mismo. Si tú tienes una legislación que dice, joder, la memoria histórica, qué bien, vamos a ganar una guerra por decreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tú tienes un sistema educativo perforado, y creo que mi mujer podría decir algo, pero no la quiero citar, por unos profesores con lo que se llama currículo oculto, que van a hacer doctrina cuando van al colegio. Lo puedes hacer todos, pero hay unos que lo hacen muy bien. Si tú tienes unas instituciones devoradas por la corrección política, una de sus expresiones puede ser el garantismo, ¿no? Que ahora ya es que no se puede meter una cadena perpetua a un sinvergüenza que ha matado, triplicado, lo que sea. Y vives en un universo simbólico donde lo más fácil es ir a favor de la corriente que ir en contracorriente. Es más fácil ser un ciudadano correcto que dice a todo que sí, que ser un disidente, porque además te van a llamar no persona. Pues mira, este señor que ha traído aquí un libro, yo le digo, léelo otra vez, tócalo otra vez, ¿sabes? Existir es combatir aquello que me niega. Es que lo tienes que hacer así. Y lo que tenemos que hacer es muchos actos de reivindicación ciudadana por la objetividad. Por la objetividad. Efectivamente, Franco fue un dictador, pero dejó a España en el número 11 o 12 del PIB del mundo. Eso no lo ha hecho Fidel Castro, eso no lo hizo el socialismo real, ni el comunismo ruso, ni Camboya. Eso que tú preguntabas, el por qué ocurren estas cosas, yo voy a citar a un autor que seguramente él conoce mejor que yo, pero que en mis tiempos de bachillerato lo leí con mucha fruición. Erich Fromm, El miedo a la libertad. Ay, pero Erich Fromm es un... Sí, pero tiene trampa. Sí, tiene trampa, ya lo sé. ¿Es marxista? Ya lo sé. Pero explica el por qué en un mundo globalizado donde las identidades nacionales se disuelven, gente que se reconoce en una tribu que construyen sus propias identidades se afirman en esa doctrina excluyente. Ese miedo a la libertad explica esa fobia. Eso es correcto, pero otro dirige otro. Por otro al fondo. Hombre, es que este hombre te va a decir que el inconsciente es el proletariado y por tanto... Sí, lo sé. Vale. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Me ha gustado mucho la charla y eso, pero usted ha explicado que hay dos tipos de odio a España. Uno es el de fuera y otro es el de dentro. Entonces, en el de fuera está claro que puede ser la envidia en el caso de los ingleses, etc. Pero en el de dentro, ¿en qué medida usted ha visto que el liberalismo como entidad contraria al tradicionalismo ha podido ayudar a, por ejemplo, cuando yo era pequeño había mucho de ¡guau! Este es provinciano, este no es tal. Entonces ese odio hacia la provincia, hacia lo provinciano, o no me hables, háblame en español, no me hables en otro idioma, ¿sabes? Como eso también ha podido ayudar
desde el punto de vista de los que nos sentimos españoles a presentar pues esa idea independentista y eso. Porque, por ejemplo, cuando oyes a Otegi dice que sus abuelos, sus antepasados eran carlistas. Entonces, un carlista no odia a España, pero a la vez sí quiere una pluralidad de España, y la llaman las Españas, y es una diferencia que yo creo que uno puede de un carlista derivar a un independentista radical y un odio tan exagerado, si no es porque se siente un poco como que te están a tu provincia, a tu patria pequeña, por decirlo de alguna manera, como que la están insultando, la están maltratando o algo así. ¿Cómo ha podido eso? Bueno, por eso, vamos a ver, yo puedo decirte algo que será puro sentido común y con mucho sentido común, pero yo no soy experto, déjame que lo diga claramente, en movimientos políticos, aunque no soy un ignorante. Pero sí he de decirte una cosa, el liberalismo, del cual sí puedo decir algo, porque es mi doctrina de adscripción, tiene un decálogo o dos decálogos. El liberalismo se explica en decálogos, es muy sencillo. Cuando tú tienes un valor que dice libertad de conciencia, libertad de educación, propiedad privada, etcétera. Entonces, sobre todo libertad de conciencia, derechos individuales. Cuando tú tienes el valor asumido de que la conciencia es libre, no se te ocurre manipular ni adoctrinar, sino informar. Esa es la razón por la cual los liberales no saben adoctrinar. Y es la razón por la cual pierden la batalla del adoctrinamiento. Y aquella ideología que participe liberal conservadora tiene la fragilidad en su fortaleza, que es respetar la libertad de conciencia. Pero si tú eres un señor que viene a salvar al mundo, tú no tienes ningún problema en asumir que la tribu es más importante que el individuo. ¿Por qué? Porque el carlismo pues, era más de la tribu, eran los valores tradicionales. Oye, las tradiciones hay que respetarlas, pero hay tradiciones que verdaderamente pues, no son precisamente dignas de ser mantenidas y otras no. Konrad Lorenz, premio Nobel de nuestra época, etólogo, que además conectó la psicología animal con la psicología nuestra, humana, tiene un libro muy bonito que se llama Los 8 pecados capitales de la humanidad, que ese libro me ayudó a mí a seguir siendo liberal conservador. El séptimo pecado hablaba de problemas, ¿no?, genéricos, incluso hablaba de la crisis medioambiental. El séptimo pecado era la destrucción de la tradición. Destruir la tradición es destruir nuestra identidad. Olvidar que ha habido personas antes que nosotros que hacían cosas con sentido común, que hay valores tradicionales como la familia, la propiedad, etcétera, que tienen que respetarse, pero a veces hay valores que no tienen que respetarse. Por ejemplo, los judíos tienen la circuncisión y otras tribus, no musulmanas, otras tribus, culturas distintas, tienen la ablación. Si fuésemos tradicionalistas en esas culturas, respetaríamos la ablación, y eso es una barbaridad, porque hay a veces tradiciones que no aciertan. Entonces, la ablación es una barbaridad, y la circuncisión, los urólogos te lo dicen, es una bendición, porque además es una bendición contra el cáncer de útero. Y eso te viene a decir que hay que ser selectivo, qué queremos de la tradición, qué no queremos de la tradición, y no rendirnos ante ella. Los partidos conservadores sí tienen un importante conjunto de tradiciones a respetar, y los partidos liberales suelen ser más críticos con la tradición, pero no son hasta el extremo de ser disolventes. Y lo que me estás planteando del salto del carlismo o el retrocarlismo al PNV, pues es que les hacía falta una nueva patria, un nuevo Dios, y se lo crearon. La raza. La raza. Una última intervención, porque no tenemos ya tiempo. Belén, Bueno, y terminamos. yo quería decir, yo también había pedido palabra, no sé si estaba antes, pero bueno, da igual. Es verdad. Bueno, si son breves, las dos. Sí, muy breve, Sí. voy a ser muy breve. Darle las gracias porque ha venido
aclararme todo lo que... Yo soy una no persona. Soy una no persona y tengo unos no personas como amigos. Entonces, estamos en esa sintonía y me lo ha venido a aclarar. Vamos a ver, el adoctrinamiento hace muchos años que viene ya dándose. Yo era muy pequeña cuando a mi papá le destinaron a Barcelona y me obligaban a hablar catalán en un colegio de monjas dominicas. O sea que el adoctrinamiento ya era de mucho tiempo. Y en alusión a lo de las mujeres me he sentido aludida. ¿Y qué pasa con los maltratos femeninos y todas estas cosas que están pasando? Pues esto es una manipulación de unas radicales feministas movidas por ciertos partidos que a la vez es la masonería la que está moviendo todo para anular la mente de la mujer. Entonces hay un 80% de denuncias que son falsas. 87. Pues un 87, ¿verdad? Según la Fundación Sí, un 80%, donde el hombre tiene que ser destruido y manipulado. Y entonces, como mujer, yo reivindico el estatus del hombre, porque Dios, cuando creó, yo soy católica y creyente, creó y dijo en el Génesis, y Dios creó al hombre y lo creó hombre y mujer, o varón y mujer. No dijo varón y varona, no, dijo hombre y mujer. Entonces, quería por alusiones decir esto. La masonería manipula a los partidos y los partidos a 4 radicales feministas que están haciendo creer a la mujer que son diosas. Porque ellas dirían diosas, en vez de diosas. Sí, yo rápidamente, el tema de la mujer no es mi tema. Solamente sé que... No. Solamente voy a decirte cuál es el origen primero, desde el punto de vista psicológico, la agresividad masculina y contra la femenina es una cosa, y lo otro es que, mira, si yo creo que se me ha atisbado que hay una doctrina que a mí los totalitarismos no me gustan. Simplemente te voy a decir una cosa. Las feministas consideran que hay 2 clases, una que es el proletariado, que es la mujer, y otra, el capitalista o el explotador, que es el hombre. Como yo no creo en la lucha de clases, y si tienes interés publicaré un libro que se llama La decadencia de la izquierda y lo argumento, pues no creo tampoco en la lucha de los sexos. Por tanto, una cosa es qué pasa con la agresividad contra las mujeres y otra cosa es la lucha de los sexos. Los sexos no han venido a luchar, han venido para completarse y gozar juntos. Belén, y terminamos. Muy rápido. A ver, a mí es que siempre me hace mucha gracia la ingenuidad de los liberales que por fin descubren que estamos perseguidos. Esa persecución la hemos tenido desde hace 35, 40 años. Hay algunos que hemos crecido con esa persecución y en esa minoría. Entonces, la verdad es que me encanta que por fin haya liberales que se enteren de cómo está la situación. Pero esa situación, hay mucha gente que ya la viene desde hace muchísimo tiempo sufriendo y además diciendo que esto iba a pasar. No es de ahora. Dime a qué te refieres. Yo leí a 1984, yo leí porque este señor es mi padre, ¿verdad? Y en una edición de 1970 de Salvat, cuando yo tenía ya edad para poder entender a Orwell, me lo di a leer. Y desde entonces estoy precisamente luchando contra todo esto que tú estás diciendo ahora. Pero eso de que hayas descubierto que mira lo que está pasando, la islamofobia, que somos una no persona, todo esto y el Ministerio de la Verdad, que es el que viene ahora, ¿verdad? Porque este presunto conjunto de presuntos estudiosos de la historia no es ni más ni menos que el Ministerio de la Verdad de Orwell, ¿verdad? Bueno, pues es que me encanta que por fin hayáis caído en la cuenta tú, todos los liberales que están ahora mismo defendiendo. Sí, pero es que parece que has descubierto América ahora. Yo no he venido a decir que he descubierto. Desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, y muchos hemos crecido, de hecho, con esa persecución ideológica. Entonces, claro, a mí es que me hace bastante gracia cuando decís estas cosas, cuando realmente el liberalismo es lo que ha traído toda esta relatividad y todo este relativismo, que es el origen de todo esto que estamos sufriendo ahora. Precisamente esa amplia, no sé cómo decirte, el que todo sea bien y que todo sea tal, la no agresividad,
¿Qué tenemos que hacer? Estás hablando de desistimiento, ¿verdad? El desistimiento es dejar de luchar. Pues en el momento en que dejamos de luchar, se nos comen. Pues que ya tenemos que dejar de luchar. No, no te digas, es verdad. No, pero es así. Y yo me parece estupendo que por fin hayáis descubierto América. Yo soy un individuo, yo no represento Sí, pero el Partido que estás Liberal. solo, más solos estamos nosotros, que hemos crecido con esto. Yo no soy el culpable de No, los problemas de los que me alegro muchísimo de que por fin hayáis visto la luz. Vamos a Muchas terminar. gracias. Claro. Venga, ya está. Realmente Tarde. Gracias. Yo creo que Víctor en ningún momento se ha mostrado a favor de ese desistimiento, sino que pero a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? No podemos ser agresivos. combatir. No. Bueno, Sí. ya está. Y de A veces hecho, tienes que defender con agresividad, porque si no, es imposible. Claro. permitidme que con esto acabe. Yo creo que precisamente charlas como las de Víctor nos ayudan a formarnos en ese combate cultural porque permiten identificar al enemigo y que a ese enemigo no solo se le combate con doctrinas económicas o con contestaciones económicas, sino que hay un sustrato cultural y antropológico y una manera de entender la sociedad que es la que hay que desarmar. Yo creo que ese es el sentido de la charla de Víctor y con el que debemos salir de aquí. Evidentemente te doy la razón en lo que dices. Sí, tienes Porque razón. no me ha dicho absolutamente nada nuevo. Bueno. Bueno, me parece loable que por fin haya liberales que se vayan enterando de qué va la vaina. Muchísimas gracias a todos.